disertante es representante de la Asociación de Biología de Tucumán. La doctora Nadia Chalfó, sí, no sé si se pronuncia así. Sí, así está. Muy bien. Investigadora adjunta de CONICET, el Instituto de Tecnología Agroindustrial del Nordeste Argentino, ITANOA, CONICET y EEAOS. Título: Estrategia para desarrollar un bioinductor de defensa vegetal a partir de secretonas proteicas del hongo fitopatógeno. Bueno. Ahora sí, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, arrancamos la presentación. Muchas gracias por la invitación, por la convocatoria de la Sociedad de Tucumán. Voy a tratar de ser breve y cualquier duda me preguntan después de los 5 minutos que tenemos de preguntas. Como ya les mencionaron, voy a contarles una estrategia que tenemos para desarrollar bioinsumos de activación de la defensa vegetal basados en moléculas excretadas por hongos avirulentos o no virulentos. Esta estrategia la desarrollamos en el ITANOA, que es un instituto que se dedica específicamente a hacer transferencia de tecnologías. Es uno de los 2 institutos de tecnología que hay de CONICET del país. Un poco para contarles en qué consiste esta estrategia, nosotros venimos desde el año 1998 trabajando en estos productos, pero desde el 2012 lo hacemos en colaboración con empresas del sector privado, primero Laboratorios Viagro, después Bayer, después Anuit, que es una pyme, con el que trabajamos en la formulación y escalado de los productos. La parte de investigación en ciencia aplicada la desarrollamos en el marco científico académico, con tesis doctorales, que lo que intentamos hacer es buscar materias primas a partir de hongos que sean capaces de inducir la defensa en diferentes especies vegetales. Tenemos desarrollado un bioinsumo que está en fase ya de comercialización en el país desde el 2019 con el nombre de Howler, que es un modulador de estrés. No solo protege contra estrés de tipo biótico, sino también abiótico, y está formulado con proteínas extracelulares. Y otro producto en vías de desarrollo que estamos patentando, las proteínas activas, que es un inductor de la defensa que está desarrollado específicamente para el cultivo de la soja. Voy a contarles nuestra experiencia con el desarrollo completo del primer producto Howler desde los inicios de esta tecnología. Este producto es el prototipo formulado que está disponible comercialmente, es un cultivo filtrado, o sea, esterilizado en realidad por filtración, que proviene del hongo Sarocladium strictum, y esta es la especie, y cuyo principio activo principal es una subtilicina extracelular, y lo que hace es activar la defensa en las plantas, en diferentes especies. Está registrado para soja, cereales como trigo y cebada y frutilla. Este es el eslogan con el que se lo comercializa como vacuna vegetal. Y estas son las etapas de desarrollo. Como les decía, todo nace en el 98 en el marco de diferentes tesinas de grado y tesis doctorales desarrolladas en la Universidad Nacional de Tucumán, en un instituto de doble dependencia con CONICET Incibio. Luego se patenta en el 2012, inicialmente en Argentina y luego en 16 países. El desarrollo tecnológico lo hacemos en conjunto con empresas del sector privado, ya en un instituto de tecnología del CONICET. En el 2018 se registra en el SENACE y se aprueba para producción orgánica, y en el 2019 iniciamos el lanzamiento comercial. Yo voy a cortarle brevemente las etapas de investigación científica y la del desarrollo tecnológico. Inicialmente, como les decía, en el año 1985 surge una epifitia en la región del noroeste argentino conocida como muerte de plantas, que produce una reducción del 50% de la superficie cultivada de frutilla. A raíz de esa muerte de plantas, empezamos a desarrollar en el laboratorio diferentes estrategias para controlar la antragnosis. Una de ellas se basaba en seleccionar aislados avirulentos que sean además capaces, o sea, no desarrollen enfermedad en determinados genotipos de soja, de frutilla, que además activen la defensa vegetal. ¿Cómo hicimos eso?
estudiamos la enfermedad de la antracnosis en frutilla, causada por agentes de diferentes especies del complejo Coletotrichum. Se identificaron, se generó un cepario, una prospección a campo, y se generó un cepario de más de 18 cepas. Se evaluó su comportamiento fitopatológico frente a diferentes variedades de frutilla y se identificaron aislados que sean capaces de que no activen, que no causen síntomas de la enfermedad en un determinado genotipo de frutilla y otros que sí sean capaces de producir la muerte de la planta a los 21 días. Con estos aislados específicos que tenían ese efecto en una determinada especie, se generaron sistemas de protección cruzada. ¿Qué significa? A nivel fitopatológico, los que son fitopatológicos lo van a entender muy bien, se hacen desafíos, en principio por un patógeno no virulento que no causa síntomas en una determinada especie, y esas plantas luego de 3 días se las inocula con patógenos que sí desarrollan la enfermedad. Y lo que observamos es que no se producía la muerte de las plantas. A raíz de este sistema empezamos a estudiar si fracciones derivadas de ese aislado avirulento eran capaces de producir el mismo efecto de protección. Entonces, hicimos pretratamiento con extractos derivados del aislado avirulentos y observamos el mismo efecto fenotípico de protección de las plantas. A raíz, diferentes extractos obtenidos de diferente manera. Nos quedamos con la fracción del sobrenadante, o sea, el sobrenadante de cultivos crecidos en medio líquido, que tenían un metaboloma, todo el conjunto de metabolitos extracelulares, secretoma le llamamos, que eran capaces de inducir ese efecto. Paso siguiente fue purificar los metabolitos activos. El principal ingrediente activo fue una serinproteasa del tipo subtilisina de 34 kilodalton, que tenía una alta identidad de secuencia con proteínas, también serinproteasas derivadas de hongos entomopatógenos. Lo interesante es que nosotros vimos que la actividad inductora de la defensa no dependía de la actividad proteasa. Esto fue publicado en el 2013 en JBC. ¿Qué significa? Que la proteína inactivada en los sitios activos conservaba su efecto inductor de la defensa. Esta tecnología fue patentada en el 2012 en la Argentina y luego se extrapoló a otros 16 países. El paso siguiente fue estudiar, fenotipar en condiciones controladas de laboratorio, y cuando estudiamos este tipo de bioinsumos inductores de la defensa, el desarrollo se hace específicamente en la especie cultivada de interés en la que se busca desarrollar la tecnología y contra el patógeno que queremos controlar. Entonces, empezamos a estudiar en frutilla la antracnosis y después ese mismo efecto lo extrapolamos a soja. Lo que se hizo fue, primero, se requirió optimizar las condiciones de infección, obviamente, de cada pasosistema en diferentes variedades de cada especie cultivada, y se estudió la concentración óptima de aplicación de la proteína activa y de los extractos derivados que la contenían, los tiempos de tratamiento óptimo. Generalmente la inducción de la defensa se hace por pretratamiento con estos extractos, pero depende del patosistema. Pueden hacerse 3 o menos 7 días previos a la infección, depende mucho del tipo de patógeno. Se estudió si el efecto era de amplio espectro en diferentes genotipos de la especie cultivada, y después se vio la duración del efecto de protección, si era necesaria una segunda aplicación o si una primera aplicación es suficiente para proteger en el tiempo después de varias infecciones o reinfecciones. Y también se estudió si el efecto era sistémico, se translocaba de una única hoja al resto de la planta. Lo que vimos fue que la proteína y sus extractos tenían una actividad de amplio espectro en diferentes especies vegetales. Optimizamos el sistema de antracnosis, ya lo teníamos ajustado. Otros patosistemas que nos interesaba estudiar eran el de la mancha anillada de la soja, que es una enfermedad que causa mucho daño económico en el NOA, en el cultivo de la soja, que es una enfermedad de fin de ciclo. Lo que vimos es que también tenía capacidad de proteger contra este patógeno necrotrófico. Vimos que plantas provenientes, plantas de trigo,
que habían recibido la aplicación a campo de Howler, las semillas derivadas de esa planta resistían infección en condiciones controladas con Fusarium, y después también tenían capacidad de control de enfermedades bacterianas en caña de azúcar, como esta la estría roja, que produce una estría en las nervaduras de la hoja de la caña de azúcar. Algo interesante es que hicimos transcriptómica de todos los genes activados en soja y lo hicimos de este producto Howler en comparación con otros elicitores de defensa que derivados de extractos vegetales que también son producidos en el laboratorio, están en fase ya de producción para comercializarse, y vimos que este producto aplicado en soja activaba muy pocos genes y que esa cantidad de genes era suficiente para causar un efecto fenotípico de protección total de las plantas sin desarrollo de sintomatología. Entonces empezamos a pensar que estábamos ante un efecto de activación de una respuesta del tipo priming. Mientras este otro, el PSP2, activaba 609 genes que tenían el mismo efecto fenotípico de protección frente a la mancha anillada de la soja. El paso siguiente fue obtener un prototipo, o sea, definir el prototipo. Nos quedamos con un conjunto, todo el secretoma completo del hongo, porque no detectamos proteínas alergénicas, y los productos, había concentraciones muy bajas de antibióticos que eran aceptables por el registro. Se empezó a estudiar la fermentación a escala y se hicieron estudios de toxicidad. Para ello requerimos optimizar el proceso de fermentación y de la recuperación y acondicionamiento del sobrenadante. Se escaló la producción por fermentación y se estudió la vida media de estante del producto, y también en el SENASA nos pidieron tipificar, hacer un control de calidad de estos lotes de producción que tenían activos de naturaleza proteica. Y se hicieron los estudios toxicológicos que piden siempre de insectos, aves, peces y mamíferos. Luego se registró en SENACE, se certificó para producción orgánica en el 2018, y el último estudio fueron los ensayos a campo que se requirieron para validar el efecto en los diferentes ambientes agroecológicos y en diferentes condiciones productivas. Sabemos que es muy difícil estudiar un efecto de inducción de la defensa, no es un efecto directo contra los patógenos, sino que hay que activar un mecanismo de defensa en las plantas. Entonces hay que elegir muy bien el momento fenológico de aplicación, la dosis, y que además se integran en los sistemas de aplicación convencional de los productores. O sea que hay que hacer una adaptación para cada cultivo en particular. Las dos, ya vamos a ver en detalle más adelante, pero lo más complejo era estudiar si esta respuesta de inducción de la defensa tenía algún efecto negativo a nivel de costo energético para la planta, que se veía como una penalización del rendimiento, y también es muy difícil ajustar o adaptar lo que se llama hacer la agronomía del producto para cada cultivo, porque la respuesta es muy variable, la respuesta de inducción de la defensa. Depende hasta de las condiciones nutricionales de las plantas, de la cantidad de inóculo en el campo, de las condiciones ambientales, la predisposición frente a la enfermedad y una serie de factores que afectan la capacidad de inducir la defensa. Entonces, se requirió un estudio muy exhaustivo, más de 10 años de campaña de evaluación a campo en la región pampeana como en la región de la zona del NOA. Esto les puse para que vean lo que ya conocen y que es muy típico, cuáles son las ventajas de una estrategia biológica frente a una química, pero como desventaja quiero destacar que no es fácil implementar bioinductores porque se requiere primero una validación en cada paso sistema en condiciones controladas antes de hacer una extrapolación a campo, que la eficacia de una tecnología biológica como de bioinducción es menor a un control químico, la eficiencia ronda entre un 20 o un 80%, y que además en algunos casos puede ocasionar una penalización en el rendimiento. Lo ideal es que en condiciones donde no hay estrés de tipo biótico no se vea una respuesta negativa, y eso se ve con algunos tipos de inductores, no con todos. Entonces el fenotipado que hicimos fue a campo, y ahí es donde estuvimos mucho tiempo estudiando cuáles eran las ventajas y desventajas de esta tecnología. Para que sepan cuáles, hay muy pocos inductores comerciales, la mayoría de ellos deriva de fitohormonas y muy pocos de origen, ya sea de plantas o de hongos. Los de el Messenger, el PROACT, son proteínas bacterianas
de Harpin, y hay el Elexa, está formulado a partir del quitosano de hongos, y el Iodus 40, que a partir del beta 1,3-glucano, que es un glucopéptido de la pared celular de hongos también. Regalia y milsana son extractos de vegetales, esta especie nativa de algunos ambientes que tienen efecto de inducción de la defensa. Bueno, es lo que les comentaba, se hicieron múltiples ensayos en la región del NOA y Pampeana y se confirmó que este inductor no tenía una penalización en el rendimiento, lo cual era factible su implementación para el control de enfermedades en los cultivos. Y lo interesante también de la experimentación a campo surgió que no solo protegía contra estrés biótico, sino en algunos ensayos aislados, probados en diferentes ambientes, protección contra estrés de tipo abiótico. Altirradiancia, sequía, anegamiento, heladas. Lo interesante es que también se vio que se hereda a la progenie, a las siguientes generaciones, que se multiplican de forma sexual, los cultivos que son de multiplicación sexual, y que no se producía, no tenía un costo energético para la planta. Todas estas condiciones evaluadas a campo nos hicieron pensar que se trataba de una respuesta del tipo priming. Entonces, con todo este desarrollo, ahora con este segundo producto, el PSP3 que estamos desarrollando, elegimos una estrategia inversa de estudio. Fuimos a buscar específicamente inductores del tipo priming. Estas son las tres categorías de inductores de respuestas de defensa que podemos encontrar. Las activadas por efectores, las activadas por PAMPs, son patrones moleculares asociados a patógenos, que son las PTI, y las de tipo priming. ¿Cuáles son las ventajas? La ETI es muy fuerte si da específica a nivel de genotipo y requiere un gran costo energético para la planta. Las PTI no requieren un gran costo energético, son de amplio espectro porque tienen receptores en diferentes especies de planta y hay una protección contra enfermedades en diferentes cultivos. En el priming tenemos cero costo energético, protección contra las diferentes enfermedades y en diferentes especies, y además una respuesta de transgeneracionalidad porque se hereda a las siguientes generaciones y un beneficio porque protege contra estreses de tipo abiótico, lo que se conoce como cross-priming. Para los nuevos productos hemos desarrollado una especie de roadmap que se basa en las etapas incipientes, ¿no? En condiciones de campo, es buscar un inductor de priming con un fenotipado en condiciones controladas en invernadero, llevar a rendimiento las plantas sin aplicación de estrés y ver si la aplicación del producto reduce el rendimiento. Y luego, como otros gran hitos a desarrollar lo más importante es que la molécula y el producto, la tecnología que tengamos sea patentable. Inicialmente buscamos moléculas nuevas que no estén descritas con ese efecto. Luego también estudiamos que sea escalable la producción. Ya vamos a ver cuáles son los requerimientos, pero para eso la fermentación tenemos que hacerla con un microorganismo que sea fácilmente fermentable, que tenga bajas condiciones, requerimientos nutricionales. Además necesitamos registrar el formulado, lo que no es sencillo. Tenemos que asegurarnos que el prototipo no contenga moléculas que no se puedan registrar, que sean tóxicas o alergénicas, y que tenga un costo competitivo. Significa que la respuesta que tengamos de ganancia después de aplicación del producto compense o cubra el costo de producción del producto. O sea, que haya una ganancia. Todo este análisis lo hacemos previo a la selección de la materia prima para empezar a purificar metabolitos. Entonces, en nuestra plataforma de desarrollo de bioinductores, le damos lo que está en el tamaño, significa la prioridad, la importancia. Arrancamos con selección de hongos. Ya no nos quedamos con hongos avirulentos, si bien esa es nuestra expertise. También buscamos otras especies que no sean patógenas, que sean de procedencia local, que estén adaptadas al cultivo en el que queremos desarrollar la tecnología, que además tengan beneficios para la producción a escala, o sea, que sean cultivables de rápido crecimiento. Es muy importante si obtenemos un sobrenadante, un cultivo, que la biomasa no sea compacta porque eso dificulta el downstream. Y además que sean productos de naturaleza cepas GRAS. ¿Por qué? Porque es una condición necesaria, independientemente de que nosotros trabajemos con productos derivados de fermentación y no con microorganismos. Lo
es un requerimiento para comercialización en la Unión Europea. Por otro lado, en segunda instancia, nos quedamos con todo ese secretoma y empezamos a estudiar si tiene o no metabolitos tóxicos, proteínas alergénicas, antibióticos, y si tiene eso, buscamos fraccionarlo, el sobrenadante, para reducir y purificar a partir de esa fracción las moléculas activas. Y otra cosa que hacemos, como yo les decía, en forma muy temprana, es ver si estudiar si el fenotipado en condiciones controladas, el secretoma completo, las fracciones, no penalizan el rendimiento. O sea, no tenga un efecto negativo para la producción a campo, para la evaluación a campo. Y en última instancia, si cumplimos todos esos requerimientos, recién el último paso es purificar un principio activo, que lo mejor es que sea de naturaleza proteica y además que tenga un buen rendimiento. Lo ideal sería con un buen rendimiento. Con el caso del PCP3 tenemos activos de rendimiento de microgramos por litro de cultivo, sin embargo, nanogramos por litro, y sin embargo son tan activos y se usan a tan baja dosis que lo mismo hemos decidido continuar con el registro del producto. Bueno, y este es el equipo de trabajo con el que estamos desarrollando la tecnología. Este es el grupo de insumos del ITANOA, y toda esta gente de otras secciones, equipos interdisciplinarios que trabajan en secciones complementarias de la estación experimental Obispo Colombres, en donde estamos realizando estos desarrollos. Muchísimas gracias.